Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 11 y versículos 7 al 9. Mateo 11, 7. Dice así: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Bueno, luego Jesús habla de Juan, pero no quiero centrarme en la figura de Juan, sino en la actitud de los que estaban buscando. No sé qué viniste a hacer hoy aquí. No sé para qué viniste. Tú sabrás, ¿no? Cada uno sabrá. Pero es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hoy que hace un día bueno, que se puede ir al campo, que uno puede ir a pasear por ahí. Si vienes a buscar al Señor, yo estaba pensando antes de salir, ¿no? Qué diferente es ir a visitar a alguien a que ese alguien venga a tu casa, ¿no? Cuando tú vas a visitar a alguien puedes criticar lo que es su casa, dónde está, lo que hace, pero cuando viene a tu casa, el que se involucra eres tú, ¿verdad? Le estás enseñando, bueno, hay algunos que cuando vas a su casa te reciben en el recibidor, para eso tiene ese nombre, y no te dejan pasar de ahí. Y ves quizá un sitio bien preparado, con un espejo, con una mesita, con yo qué sé, con cualquier cosa ahí, pero no entras en su intimidad, ¿verdad? Y a veces podemos venir a la iglesia para que el Señor no venga a nuestra casa. Y yo sé que hay muchas personas que les pasa eso, que buscan al Señor en la iglesia. Y bueno, por la gracia de Dios el Señor también está aquí, porque Él dice que cuando nos juntamos dos o más en su nombre, Él está en medio, ¿no? Pero qué bueno que Dios esté en tu casa y que su presencia en tu vida sea la que hace de ti algo diferente. Yo sé que hay personas que vienen a la iglesia a recibir, a pillar bendición, porque en su casa no la tienen. Y creo que nos estamos equivocando si actuamos así. ¿Qué vinisteis a hacer? No, es que yo sé que hay personas que dicen: no, yo voy a esa iglesia porque ahí me siento bien. Voy allí porque ocurren cosas importantes. Está bien. Pero qué bueno que puedas estar viniendo a la iglesia porque Dios ya llena tu vida, ya te ha bendecido, porque Él soluciona tus problemas personales y porque su gloria está en tu vida. Y tú estás siendo alguien que transmite bendición y no que viene a robarla de los demás. Porque está bien, si tú recibes de lo que somos y de lo que hacemos, no hay problema, estamos para eso. Pero qué pena que tengas que depender de que otro te dé la bendición que Dios le da a él, en lugar de tenerla tú en tu vida. Porque igual que aquel hombre que se subió al árbol para ver a Jesús, se encontró con que el Señor no se conformó con eso, con un espectador, sino que, ¿qué le dijo? ¿Cómo era el nombre? Zaqueo. Zaqueo el pequeño,
¿verdad? Que se tuvo que subir a un árbol para ver al Señor. Y el Señor dijo, no, esto no es así. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Es necesario que yo more hoy en tu casa. Y entonces Zaqueo quedó impresionado. Él le importaba al Señor, porque había multitud. Zaqueo no podía ver a Jesús porque había mucha gente delante. Y él sí se preocupó de Zaqueo porque le interesaba entrar en su hogar, ¿verdad? Y Dios quiere estar en tu casa. Que tu casa sea un punto de luz y que tus problemas personales, porque Zaqueo tenía muchos problemas personales, complejos por su estatura, complejos por su oficio, y cuando critican a Jesús por haber hecho esto, el Señor dice, porque este también era un hijo, también era alguien que necesitaba mi presencia. ¿Y cuál fue la reacción de Zaqueo a la visita de Jesús? Él cambió, porque no siempre que Dios visita una casa, esa casa cambia. Dice la palabra que había un fariseo que invitó a Jesús a su casa. Y le invitó para criticarle, o le criticó en su visita. Y cuando la mujer estaba allí llorando a los pies de Jesús, y él dice, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Así que estaba criticando a Jesús. Yo digo, ¿cómo puede ser que el Señor esté en tu casa y tú le critiques encima? Bueno, pues hay gente que viene a la iglesia y critica a la iglesia también. Así que, ¿qué viniste a hacer? ¿Qué viniste? ¿O qué esperas? Porque yo estoy convencido de que el Señor es suficiente para hacerse cargo de tus situaciones personales y producir un cambio en las vidas, porque si no estás viviendo en un evangelio superficial. Y qué bueno que hoy le puedas decir al Señor, Señor, te invito a venir a mi casa. Yo quiero llegar a la iglesia a ser eso, un transmisor, no un receptor. Alguien que está saliendo de sí la bendición y que no es alguien que está todo el día viniendo, pastor, ayúdame, Está bien, si hace falta estamos para eso, pero qué bueno que puedas decir, estoy entusiasmado porque Dios cambió mi vida, porque Dios se ha hecho cargo de mis conflictos, de mis problemas, de las situaciones que hay en mi vida. Yo sé que Dios es poderoso. ¿Por qué? ¿Porque lo he leído en la Biblia? No, porque está transformando mi vida de una forma poderosa. Así que qué bueno que le visitemos al Señor. Esa actitud, ¿verdad? De la gente que iba a Juan, dice, ¿a qué ibais? Pero luego el Señor se encuentra con el mismo tipo de personas que van a Él. Había gente que iba a escuchar a Jesús en sus predicaciones y le hacían preguntas para intentar pillarle en algún fallo. Dice, búscale fallos al Señor. ¿Quién me redarguye de pecado? Decía él. ¿Por dónde me vas a pillar? Es imposible pillarle al Señor. Hace poco escuché a alguien que estaba diciendo que una mujer le había dado 3 lecciones a Jesús. Digo, me parece que estás equivocado.
Al maestro no se le enseña. Yo he tenido profesores a los que les he tenido que explicar cómo era la materia que estaban dando, porque no sabían lo que estaban. Así que imagínate los alumnos cómo saldrían. Pero al maestro con mayúsculas, a Jesús, no le podemos enseñar nada. Él es quien nos enseña a nosotros, ¿verdad? Amén. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 26 y versículo 22 al 29, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque hayáis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primeramente le preguntan, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús les dice, no me buscáis porque habéis visto quién soy. Porque las señales que hacía Jesús marcaban la diferencia en Jesús sobre otros. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú vienes de Dios, de la parte de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer alguien si no viene de Dios. Y muchas veces nos quedamos con las cosas que podemos pillar de Dios y no con Él. Por eso venimos a la iglesia en lugar de invitarle al Señor a que venga a nuestra casa. Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa, eso te compromete, ¿verdad? A veces, si te presentas en una casa, te encuentras a la mujer que empieza rápidamente a recoger las cosas porque quiere mostrar una imagen diferente de su realidad. Y dice, ¡ay, espera! ¿Te pasó alguna vez? Y qué bueno que si hay confianza, ¿verdad? Si te quieres mostrar tal cual eres, pues a lo mejor la persona que has invitado te ayuda a recoger las cosas, en lugar de ¿por qué tienes que aparentar ser lo que no eres? Y entonces dice, no. Como dice la frase esa, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Como diciendo, oye, tú a tu casa y yo a la mía, que yo no dejo entrar a cualquiera. Y qué tremendo, ¿verdad? Que queremos cosas de Dios, pero no le queremos a Él. Y cuando la realidad es que si tenemos al Señor, tenemos con Él todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas, pero alguno dice, no, yo busco al Señor para que sea el camino para conseguir las cosas. Vas por mal camino. Esto es lo que le pasaba a Jesús, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a Juan, que la gente venía a ellos a pillar algo, pero luego a vivir su propia vida independiente de Él. Qué bueno que nosotros podamos buscar de verdad al Señor. Y si perteneces a esta congregación,
es verdad que decimos congregación. El local es el lugar donde nos congregamos. Y muchas veces cuando termina el culto, cada uno se va a su casa, a su historia, a su vida. Y entonces somos una congregación puntual. Cada cierto tiempo nos congregamos. Y entonces uno no pertenece a algo en lo que está puntualmente, ¿verdad? El pertenecer conlleva compromiso, ¿verdad? Y qué bueno que podamos estar comprometidos con el Señor y comprometidos con los hermanos, ¿no? Y qué bueno que puedas llevar a la iglesia a tu casa. Yo sé que a veces hay personas que dicen, ya, pero yo no puedo llevar a los hermanos a mi casa porque en mi casa tengo ciertos problemas, o ciertas personas, o alguien que no está convertido, o yo qué sé. Y pues qué bueno que puedas meter a la iglesia en tu casa para que cambie la situación. Amén. Porque si tú invitas a un amigo, no hay problema. Pero si invitas a alguien de la iglesia, entonces sí. Y pues qué bueno que puedas tener la luz en tu hogar, que tu vida sea una vida donde la bendición de Dios sea evidente, ¿verdad? Y que no ocurra como hay personas. Yo recuerdo, ¿no?, algunos que decían, no, yo vengo el domingo al culto para cargar las pilas, para aguantar toda la semana, y llego el domingo ya en reserva. Ya la mitad de las luces ya no van porque otra vez a cargarte. Entonces eres un móvil, ¿verdad?, que necesitas cargarte. Ya sabes que hay aparatos que no llevan batería, que están todo el día enchufados. Pues qué bueno que tú estés todo el día enchufado, ¿no?, a la fuente de la vida. Y no tengas que venir, como a veces que te quedas con el móvil y estás buscando, a ver, ¿dónde hay un enchufe para cargar? Qué bueno que puedas estar todo el día en la presencia del Señor, ¿no? Aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús lo hacían porque recibían beneficios de ello. Es evidente que estar cerca de Jesús va a suponer beneficios para tu vida, pero qué bueno que sea Él lo importante para tu vida, no lo que Él te da. Yo sé que a veces en las relaciones de pareja hay personas que llegan a decir, es que tú no me das lo que yo esperaba de ti. Equivocación. El asunto es, ¿te he dado a ti lo que yo podría darte? ¿De verdad? Porque el amor es dar, no recibir. Y uno es satisfecho cuando da, porque es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tener esa fuerza, decir, Señor, no vengo a ti por lo que me das, vengo a ti porque sé que me amas y yo te amo a ti. Lo importante no es lo que me ofreces, sino tú. Qué bueno que así invitemos al Señor, ¿verdad? Y qué bueno que invitemos a los hermanos y que invitemos. Yo no me estoy invitando a tu casa, pero qué bueno que tu casa sea un lugar de bendición porque la presencia de Dios está allí. Y no necesitas invitar a la gente a la iglesia, porque la iglesia eres tú. Porque eres el templo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, recién convertido, mi jefe de personal era un hombre católico de fe, y él me decía, yo cuando voy a la iglesia me pongo delante del sagrario y allí siento la presencia de Dios. Y yo le decía, pues yo no necesito ir a la iglesia porque el sagrario soy yo.
Yo soy el lugar donde Dios habita. Claro, vaya choque. Pero hay personas que necesitan venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Y la sienten porque otro la trajo. Pero qué pena que no tengas la presencia de Dios en tu vida cada día, la fuente de la vida en tu corazón, que esté en tu hogar produciendo los cambios necesarios. Y si Dios es Dios de poder, nuestro hogar tiene que ser un lugar bendito, donde la presencia de Dios sea manifiesta. Y cuando viene alguien a visitarte, que pueda decir, oye, qué paz hay en este lugar. Se nota algo diferente de lo que hay en el mundo, en lo que me rodea. En lugar de haber tensión y yo qué sé, tantas cosas, se siente, como la canción, ¿verdad? Se siente la presencia del Señor. Se siente, ¿verdad? Se siente. Dice en 1 Corintios, capítulo 1 y versículos 22 al 25. Primera de Corintios 1, 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Judíos piden señales, y los griegos sabiduría. Unos son más prácticos que los otros, pero nosotros, dice, predicamos a un Dios que es de poder. Y cuando el Dios de poder está en tu vida, está en tu hogar, está en tu trabajo, no hace falta buscar milagros, porque el milagro se realiza de día en día. Qué bueno que tu casa o la iglesia o tu lugar de trabajo sean lugares donde libres de demonio, ¿verdad? Ahora dicen lugares libres de COVID. En tu hogar, si reina la presencia de Dios, fijaos, cuando dice ese texto que de esa persona que fue limpiada y su casa ordenada, y cuando los espíritus andan buscando dónde descansar y no encuentran, vuelven a aquel lugar y dicen, y la encuentran ordenada y vacía. Qué bueno que tu interior esté ordenado y lleno. Y mejor que esté lleno y desordenado, porque Dios ya lo ordenará, que esté ordenado y vacío. Porque lo que está ordenado y vacío, allí el enemigo, el diablo, toma ventaja y toma posesión. Y dice, y cuando entra, ¿qué? Llama a 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Qué bueno que tu vida sea mejor hoy que ayer, porque Dios sigue trabajando en tu vida y cambiando las cosas. Y si en alguna cosa el enemigo toma ventaja, qué bueno que tengas las armas suficientes para echar de tu vida esa ventaja que el enemigo tuvo. En lugar de decir, necesito ayuda. Y a veces me encuentro con cristianos que ante esa necesidad de ayuda la buscan en el sistema que tiene el mundo. Dice, no, es que estoy afligido, y entonces van a buscar un psicólogo.
Y dice, y es que me encuentro mal y tal, y están buscando a un psiquiatra. Y dices, bueno, son herramientas, algunos piensan que están ahí y que deben de ser utilizadas, pero ¿no es mejor buscar al dador de la vida? ¿No es mejor llenarte del amor de Dios? Porque cuando alguien está abrazado por el amor del Señor, no tiene necesidad de psicólogos, porque el amor de Dios es sanador, cambia las cosas. Y dice, ya, pero es que yo tengo un hijo que es rebelde. Y es que hay hijos que no son rebeldes, pero lo normal, lo habitual es que un niño sea rebelde, porque el mundo les influencia hacia la rebeldía. Pero qué bueno que esa rebeldía sea vencida por la gracia de Dios, por la oración, por la presencia del Espíritu Santo y por la manifestación del amor de Dios. Y entonces ese niño, ese joven, vence la rebeldía al tener la presencia de Dios en su vida. Yo digo porque alguien puede decir, no, es que si un niño no es rebelde es que es anormal. No, es precisamente el que es normal, el que sigue la norma de Dios, porque Jesús nunca fue rebelde al Padre. Aún en la oración del Getsemaní, digo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción. ¿Por qué Jesús se sujeta al Padre? Por amor, ¿verdad? Y qué bueno que en tu hogar exista esa presencia de Dios que evita que la rebeldía tome posesión de las vidas. Y claro, un padre rebelde no puede pensar que su hijo no lo sea, ¿verdad? Entonces, si tú estás siempre ahí en esa actitud, dices, lo lógico es que ese espíritu gobierne en tu hogar. Pero qué bueno que si uno está viviendo en la sujeción al Señor porque está buscando que el Señor llene su hogar, esa presencia de Dios genera un espíritu diferente donde no hay rebeldía. Lo sabio de Dios es más fuerte que los hombres. Y qué bueno que podamos llevar al fuerte de los fuertes ante nuestros problemas. Cuando hay una dificultad, buscar al Señor para que traiga sabiduría, para que su presencia cambie las cosas en el lugar donde estamos. Y vuelvo a decir, está bien que traigas tus problemas a la iglesia, pero mejor que se los lleves al Señor directamente para que la gloria de Dios se manifieste sobre ti. Y yo sé que si alguna vez alguien está en duda, entonces, bueno, buscas consejo. Buscas consejo, para eso están los hermanos, para aconsejar. Pero qué bueno que ese consejo produzca en tu vida un acercamiento mayor a la presencia de Dios. Luego el Señor nos regala con su Espíritu Santo. En la carta a los Romanos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y qué bueno que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Incluso yo he visto personas que querían servir al Señor de una forma efectiva y algunos con llamado de irse de misiones, diciéndole al pastor, pues guíame a dónde debo de ir o qué es lo que debo hacer. Está bien como consejo, pero qué bueno que la fe en ti sea como consecuencia de la comunión con el Señor y que la acción de los ministerios sea una confirmación de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Porque alguien puede tener una idea equivocada, ¿no? Y para eso está bien el consejo, para eso está bien la confirmación de los ministerios, pero qué bueno que tú tengas la certeza de la fe en tu vida. ¿Y cómo conseguimos fe?
yendo a la iglesia. El hecho de ir a la iglesia no produce fe. Lo que produce fe es una vida de comunión personal con Dios, que puede ser fortalecida en la iglesia por el testimonio también de los hermanos, por el mover del Espíritu en medio de la iglesia, pero qué bueno que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no por la proclamación de la palabra en la Biblia, sino por lo que Dios te habla a tu corazón personalmente. Porque a veces tenemos las paredes llenas de versículos bíblicos, pero luego, si no están grabados en tu corazón, de nada sirve, ¿verdad? O podemos leer la Biblia 200 veces de tapa a tapa, pero si no entra en nuestro corazón y se queda en la mente únicamente, pues no sirve de mucho. Mateo 7, versículos 7 y 8. Son 3 llaves de una ley espiritual. El problema está en qué es lo que buscamos, ¿no? Dice, o qué es lo que pedimos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. El problema está en qué es lo que pedimos. Luego nos enseña la palabra que a veces pedimos lo que no conviene. Pedimos para solucionar nuestros anhelos y nuestras angustias personales. Y a veces pedimos mal. Pedimos mal. Y el Señor a veces concede cuando pedimos mal. Los israelitas le dijeron al Señor, ojalá muriéramos en el desierto. Y el Señor le dijo, vale, pues moriréis en el desierto. Allá vosotros, ¿por qué pedís esas cosas? Y a veces pedimos mal. ¿Y cómo podemos pedir bien? Porque nos dice la palabra que pedir como conviene, ¿qué? No sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una vez más, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Que aquello que pedimos va a ser hecho en nuestras vidas. Así que qué bueno que pidamos lo que es correcto. Y qué bueno que le pidamos a Dios que venga a nuestra casa. Señor, llena mi hogar con tu presencia. Que no haya resquicios, que no haya lugares donde tenga ventaja el enemigo. Que cada habitación de mi casa sea una habitación bendita. Y que tu presencia sea algo poderoso en medio nuestro. Que los vecinos se sorprendan. Mira, el otro día, el día 8 de marzo se inauguró un local en Madrid, que es el Refugio por la Vida, que está justo enfrente de la clínica abortista Dator. Y fuimos allí porque nos invitaron y caminando hacia el lugar íbamos por la acera donde está la clínica y íbamos hablando, así que no estábamos muy conscientes de por dónde estábamos caminando. Y de repente nos entró un espíritu de tristeza, de pesar. Y estábamos delante de la clínica porque hay ese espíritu alrededor. ¡Wow! Yo enseguida dije, qué desagradable está esto aquí. Lo comenté con algunas personas y me dijeron, es que lo que se está haciendo ahí dentro es diabólico. Se está matando gente. Y cruzamos la acera al otro lado y en el otro lado había alegría, tristeza y alegría. Y qué bueno que en tu casa haya alegría. Que el espíritu que rodea tu vida sea un espíritu de gozo, de gratitud, de alabanza, de respeto, ¿verdad? Que no sea un espíritu de muerte, de oscuridad, de
de tensiones, sino que sea un espíritu de paz. ¿Verdad? Qué bueno que le pidas al Señor, Señor, que tu paz reine en mi hogar. Y entonces así cuando invitas a alguien no tienes problema porque dices, ¡guau!, se van a sentir a gusto. Lo importante no es la comida que les ponga o el café o las galletitas. Lo importante es que la presencia de Dios está aquí. Y qué mejor evangelio o evangelismo podemos dar que venga alguien con problemas y diga, qué paz hay aquí. Porque resida la paz de Dios en tu casa, en tu vida, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Yo no sé si es fácil para ti buscar al Señor. Debería serlo. Jesús, el apóstol Pablo predica en Atenas y la gente allí le está escuchando y él dice, a ese Dios desconocido al que le habéis hecho un templo, fíjate, hacer un templo al Dios desconocido, a ese es al que yo represento, les dice. Y realmente no está lejos de cada uno de vosotros, porque Dios ha establecido los límites de la habitación y los tiempos de nuestra vida para que, aunque sea palpando, podamos alcanzarlo. Y a veces hay cristianos que ni palpando encuentran al Señor. A tientas en oscuridad. Qué bueno que digas, qué fácil es encontrarme con el Señor. No sé si ahora lo estás sintiendo a tu lado. Dices, sí, claro, ¿qué voy a decir? Digo, no es importante lo que digas, es si realmente es fácil entrar en su presencia. Te es fácil, porque no debe de estar cerca, debe de estar dentro de ti. El Señor está en mí. Fácil, porque va conmigo o yo voy con Él. A veces decimos, mira, yo sé que el Señor está aquí porque vino conmigo. Qué bueno que sea así. Y no digas, no, yo sé que está aquí porque cuando vengo encuentro su presencia. Y cuando te vas, ¿sabéis qué es lo que decimos cuando nos vamos? Adiós. Adiós significa que Dios vaya contigo. Está recortado, pero el propósito de decir adiós es que el Señor te acompañe, que vaya contigo. Y el otro contesta, no, que se quede contigo, y entonces hay pelea. No, que venga, que no, que se quede. Que vaya, que se quede. Dice, no, que vaya contigo y también que se quede conmigo. Pero que Dios te acompañe, que camines a su lado y que puedas mantener su realidad en tu vida. Y no sea que cuando llegas a casa, yo hoy cuando llegue a casa me quitaré la chaqueta y la corbata. Y algunos hacen eso, no, yo salgo de aquí, me quito, y ahora ya en mi casa, los pies encima de la mesa. Qué bien que lo hagas, porque es bueno para la circulación. Bueno, qué bueno que estés relajado también en la presencia de Dios. A veces, no, es que esta es la casa de Dios, hay que estar callandito. Que no se moleste nadie. A veces hay personas que cuando voy a predicar dicen, oye, que nadie se mueva. Y yo les digo, por favor, respirar, relajaos, porque la mejor forma de recibir la palabra de Dios es con un corazón relajado. Cuando uno está en tensión, las cosas rebotan, ¿verdad? Qué bueno que busquemos, Señor, tu presencia conmigo, tu sabiduría, tu amor, tu victoria en la cruz, y que cuando haya una ventaja del enemigo, tú seas el libertador de mi vida. Amén. Y al que llama se le abrirá, pero bueno, eso es para otra predicación.
Dice en 2 de Crónicas, capítulo 26 y versículos 3 al 5. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. En el Nuevo Testamento nos dice, vamos a leer, viene también en el Nuevo Testamento, pero podemos leer en Isaías 55 y versículo 6. Buscad, Isaías 55 y versículo 6. ¿Qué es lo que necesita? Segunda de Crónicas 26 del 3 al 5. ¿No? ¿Es correcto? Sí, segunda de Crónicas, sí. Pero bueno, qué bueno que si tienes una duda, pues se dice y se arregla y ya está, ¿verdad? Pero dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es día de gloria, hoy es día de gracia, hoy es día de salvación. Hoy podemos buscar a Dios, porque es domingo, ¿verdad? Sí, porque es domingo. No. ¿Te imaginas? Solamente podemos buscar a Dios el domingo porque es su día. ¿Y quién te ha dicho que el domingo es el día del Señor? Bueno, lo aprendí desde pequeñito. Pues hoy es verdad, hoy es domingo y es el día del Señor, pero mañana, que será el lunes, también va a ser el día del Señor, porque ese es el día del Señor, hoy es el día del Señor. Y entre tanto que se diga hoy, qué bueno que podamos decir, Señor, la única manera en que hoy pueda ser un día tuyo es que tú estés conmigo. Dejar de buscar al Señor. Por eso alguien viene ya con las pilas gastadas, en el último aliento. También Dios lo recibe, pero el propósito del Señor es que tengamos una vida en abundancia, que tengamos victoria contra nuestros temores, contra nuestras dudas, nuestras dificultades, que podamos buscar al Señor en esa situación que te puede ocurrir. Yo espero que no, pero te imaginas, se te estropea el coche en mitad de la carretera, se te olvidó el móvil en casa, no tienes cómo, y qué bueno que en ese momento digas, Señor, hay un propósito de ti. Nos pasó una vez, hicimos un viaje a un congreso cristiano, y a la vuelta, era un domingo, salimos tempranito del lugar y íbamos, estaba lejos, era casi en Alemania, en la frontera de Francia con Alemania, y en el camino se nos estropeó el autobús. En mitad de la nada, como ocurren esas cosas, ¿verdad? No se te estropea delante de un taller que encima está de guardia, está abierto ese día. Y el que estaba llevando el grupo preguntó, ¿qué pensáis que ha podido ocurrir? Pues que hubo un tubo que se picó y el aire del autobús se fue y podemos dar explicaciones técnicas. Pero yo les dije, yo creo que esto ha sido algo que el Señor ha hecho para que en este tiempo que estamos aquí parados, que no podemos hacer nada, le busquemos a Él, porque es domingo y no hemos tenido un rato para buscar al Señor. Así que estuvimos orando, buscando al Señor y bendiciendo el lugar donde estábamos. No sabíamos por qué, pero dices, siempre que ocurre algo en nuestras vidas,
o habitualmente es que Dios permite que ocurran cosas con un propósito para bendición para nuestra vida. ¿Y por qué? Seguramente alguien nos ha predicado eso que dice: todo ayuda bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Y dices: Señor, ¿por qué me paras aquí? Y a veces una avería es para evitar un accidente o una encerrona que el enemigo había puesto un poquito más adelante. No sabemos por qué tantas veces, pero qué bueno que busques al Señor y el Señor te ayude, ¿verdad? Te dé de su gracia. Y a veces: Señor, ¿y por qué tenemos este conflicto en casa? Pues cuando se presentó aquel ciego de nacimiento delante del Señor, la gente le preguntó, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Digo, no es que pecara este o sus padres, sino que esto le ha ocurrido con un propósito. Es decir, el chaval tuvo que vivir ciego durante tiempo para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Había un propósito de Dios. Había un trato del Señor para su vida. Cuando confluyó el tiempo oportuno y la presencia de Dios, hubo un cambio. Y aquel joven decía: mira, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. La gloria de Dios se manifestó en su vida. Y qué bueno que se pueda manifestar en la tuya, ¿verdad? Quizá tengas un conflicto, un problema, o quizá no lo tengas y lo tengas mañana, pero qué bueno que entonces digas: mi Dios es poderoso para hacer que las cosas cambien. Y voy a buscar que su presencia esté en mi vida. No es tiempo para quejarse, no es tiempo para llorar, es tiempo para buscar a Dios y que su gloria se manifieste en esa circunstancia en la que el enemigo tomó ventaja. Amén. Bueno, hasta aquí. Me gustaría que, si queremos que Dios vaya con nosotros y que se haga cargo de nuestros problemas, cada uno el suyo, porque cada día traerá su propio mal, Jesús lo dijo, ¿verdad? Si queremos eso, vamos a pedírselo al Señor. Y que os pongáis de pie conmigo y podamos pedirle al Señor, cada uno por su historia, cada uno por su conflicto, por su problema. Qué bueno que le puedas decir: Señor, tengo toda la colada puesta allí por las sillas del salón, pero es decir, tengo mi vida llena de situaciones que no están en orden, pero quiero que vengas a mi hogar, que llenes mi casa y que ordenes mi vida. Padre bendito, qué bueno que podemos congregarnos, pero sobre todo que te podamos invitar a que vengas a nuestra casa. Como Zaqueo, que tuvo el privilegio de poder hospedarte en su casa y salir bendecido por ello, cambiado, transformado. Señor, queremos abrir las puertas de nuestro hogar, de nuestra realidad personal, delante de tu presencia, e invitarte a que entres. Señor, como en ese texto en Apocalipsis, Señor, que dices: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, te invitamos a que entres en nuestras vidas. Señor, que queremos darte hospitalidad en nuestros corazones. Señor, pedirte que visites nuestras mentes, nuestros pensamientos, y queremos llevártelos cautivos a la obediencia a ti. Por eso, Señor, hónranos con tu presencia. Queremos buscarte a ti, no lo que tú nos das.
Señor, sino que tú seas el centro de nuestras vidas. Que tu poder se manifieste en nosotros. Queremos sentirnos arropados, Señor, abrazados por tu amor, llenos de tu presencia, y que podamos así ser focos de luz hacia otros porque tú estés en medio nuestro. No nuestras ideas, no nuestras palabras, tu presencia en nosotros. Por eso te invitamos hoy a que nos llenes de ti y nos acompañes, Señor, en la realidad de nuestras vidas. Ordena nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Señor, corrige lo torcido, limpia, Señor, lo sucio, y haznos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.